con el señor Chiquito Molina y don Carlos Cueva, dos grandes amigos, dos grandes caballistas. Mario, aquí estamos grabando al fin lo que me pediste. Tengo aquí a Carlos. Saluda, Carlos. Saludos, Mario. Y aquí tengo a la leyenda, Muchos saludos, a don Mario. Chiquito Molina, ¿ok? Muchos saludos. Yo le estaba hablando de cómo con la Jordana llegamos a Gwendolyn y al caballo Cuentas Claras, y aquí tienes la persona que te puede explicar todo sobre el caballo Cuentas Claras. Cuéntale. Bueno, Mario, el caballo Cuentas Claras fue un caballo que yo lo tenía en la finca junto con otro caballo puro puertorriqueño bien importante que se llama el caballo Labriego. Ambos caballos yo los estaba administrando. El caballo Labriego acababa de ganar el circuito Bacardí, que es los abiertos, que son las ferias más importantes que existen en el país, que mayormente compiten caballos colombianos. Pero ahí se da el caso que el caballo Labriego, que es un caballo puertorriqueño, pues fue el campeón de la feria del circuito Bacardí, que la última de la feria fue en la ciudad de Ponce. Los caballos yo los administraba a ambos, eran dos caballos completamente diferentes. El caballo Labriego, un caballo más pulido, un caballo de una figura más exquisita. Cuentas Claras era un caballo más hermoso, un caballo con unos posteriores envidiables y una mansedumbre envidiable también. Ahí noto que los caballos, pues como lo estoy administrando, pues el caballo Labriego, habiendo ganado el circuito Bacardí, que se suponía que el caballo tuviera más preferencia en cuanto a los criadores, pero no fue así. El caballo Cuentas Claras era un caballo más impresionante que el caballo Labriego, y entonces cogía más yegua que el caballo Labriego. Sucede que un día el señor Beltrán, Wilfredo Beltrán, que era su nombre, fue un criador que fue de los criadores más importantes de este país. Era el dueño del caballo Cofresí, el dueño del caballo Don Toquí, el Carabalí, la Gwendolyn. Yo creo que el criador más importante en esa época era el señor Wilfredo Beltrán. Y él decía que el caballo Cuentas Claras fue el caballo más importante que él había criado por encima de Cofresí, que era una leyenda en el país. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues un día va a la finca y el hombre era un hombre que era millonario y después, de momento al otro día no era millonario. Era un hombre bien controversial, era un hombre que si se te podía gastar $50,000 un día, que 25, que 10, que 15, y después a veces amanecía sin $1. Y ese día fue a la finca y me dijo que él si le pagaban duro el caballo, que él que lo vendía. Entonces, pues yo le dije, ¿cuánto tú pides por el caballo? Y a mí me encantaba el caballo, yo montaba los dos y la verdad que me agradaba más Cuentas Claras. Y entonces me dijo que él me pidió una plata por el caballo y yo le dije, pues vamos a hacer una cosa, vamos al pueblo que te voy a comprar el caballo. Y entonces el caballo, pues se hizo el negocio ese mismo día. Él me firmó los papeles del caballo porque yo los tenía, porque yo los administraba el caballo. Me lo firmó y yo adquiero el caballo. ¿Qué pasa? El caballo tenía un auge muy grande en cuanto a la reproducción, y sucede que lo que le pagué por el caballo, que fue como en aquella época, por un caballo puro puertorriqueño, fue como $60,000. Y lo que le pagué al caballo se lo saqué 1 año, 3 meses y 20 días. Le saqué en los servicios al caballo. Y yo siempre entendí que el caballo, porque yo vengo del purismo, uno aquí en Puerto Rico, uno empieza en el purismo y uno luego hizo unos cruces con un caballo que se llamaba Capuchino. Y en realidad pues me salió una potranca muy buena. Y la potranca, el primer día que la debuté, que fue en el Coliseo Roberto Clemente, pues la potranca sale gran campeona. Porque en ese tiempo aquí no existe eso de proceso. Aquí, si tú entras, puedes competir en el campeonato si tengas la potranca 36 meses o 32. En el caso de la potranca tenía 30 meses y fue la gran campeona de la feria. Y es una feria importante porque fue en el Coliseo Roberto Clemente y era de los abiertos. Y ahí, pues como te digo, pues comienzo a tener mucho interés en el caballo colombiano.
y luego sigo visitando el país de Colombia, pero siempre mantuve a cuenta clara y lo que hacía era que adquiría yeguas en Colombia, hijas de resorte, y traje una hija de resorte que le compré a los Vélez, muy buena por cierto, y la yegua sucede que me da una potranca bien interesante y como te digo, pues la competía en los abiertos, que es las ferias más duras aquí, y la potranca adquiría primeros lugares, ya un cruce de cuenta clara con una yegua colombiana, porque aquí lo que se hacía era al revés, era un caballo colombiano con una yegua puertorriqueña. Yo lo hice al revés, un caballo de Puerto Rico, puro, de Puerto Rico con yeguas colombianas, pero yeguas de calidad, porque yo entiendo que si no son yeguas de calidad, los productos no van a ser tan buenos. Pues en ese caso, seguí con el caballo de cuentas claras, lo seguí cruzando, me dio resultados en los cruces con yeguas colombianas. Traje varias yeguas de Colombia, de Bogotá, de Medellín, de un sinnúmero de sitios de allá en Colombia, traje de criaderos importantes. Y esto, pues me metí de lleno mucho con el caballo colombiano, pero siempre mantuve el caballo de cuentas claras, porque el caballo de cuentas claras, como te digo, era un caballo de una pisada firme, era un caballo de un oído bonito, marcaba los 4 tiempos bien exactos, muy quieto de anca y un caballo de un fenotipo extraordinario. Y como te digo, pues el caballo siempre lo mantuve. Unos americanos, fui a la casa de Melba Figueroa y fui a exhibir el caballo cuentas claras. Melba, aunque siempre se mantuvo con el caballo colombiano, nada que ver con el purismo. Ella entendía que era un caballo importante y que tenía que estar en esa exhibición. Y lo llevo a la exhibición y da la casualidad que en ese día el único caballo que en realidad le interesó a los visitantes de la exhibición, que eran americanos, fue el caballo cuentas claras. Y ahí el caballo, pues, vendo el caballo, o sea, hicimos un arreglo en cuanto a precio, pero había que sacarle sangre para poder trasladarlo a Estados Unidos. Primero que nada, el caballo cuentas claras, te voy a contar algo que sí se me olvidó. El caballo cuentas claras, cuando se va para los Estados Unidos, anteriormente, cuando salió en una feria en la base naval, que ahí le decían que era el Huguito, era el apodo que había, le decían conoce a Luguito. a Huguito, ahí el caballo cuentas claras fue el gran campeón, el caballo cuentas claras le ganó todo el mundo aquí. O sea, el caballo cuentas claras no era casualidad de que la gente quisiera tener servicio del caballo para la reproducción, porque el caballo potro le gana a todos aquí. Ahí se lo llevan para los Estados Unidos y el señor Wilfredo Beltrán despreció cantidades enormes por el caballo. El señor Tito Valladares mandó a Willow Fuerte, el juez Willow Fuerte a Estados Unidos, a ofrecerle al señor Wilfredo Beltrán una cantidad bien alta por el caballo, pero no, el señor dormía en el mismo establo del caballo, cuando él fue multimillonario. Pero a eso no le importaba, él era una persona muy libre en su aspecto, era un tipo que le gustaba correr por el mundo, como dicen por ahí. Y Wilfredo vuelve y regresa el caballo a Puerto Rico, y ahí es que yo pegué a administrar el caballo. Eso pues se me había olvidado. Pues nada, pues ahora volvemos de nuevo a lo que estábamos hablando más ahorita. Y los americanos les interesa el caballo, y el caballo, Wilfredo me hizo llevarlo a la finca de él para echarle una yegua cuando era de él, y el caballo pues se infectó con una garrapata, y cuando le sacamos sangre al caballo, el caballo tenía piroplasmosis, y el veterinario pues se estaba curando el caballo con la idea de mandarlo a los Estados Unidos, y con mucha pena, pero en los caballos hay muchas cosas que uno se sacrifica mucho, y cuando a uno le ofrecen por un caballo cierta cantidad, en lo cual uno a veces cree que uno se lo gana todo, pero no es así, porque casi siempre es mejor mantener el bueno y no el regular. Pero sí había muchos hijos de él, había muchas hijas de él, y yo dije, bueno, si te tienes que ir para los Estados Unidos de nuevo, pues
Me contó la pena, pero vendí el caballo. Y sucede que al tratar de curar el caballo para mandarlo a los Estados Unidos, en el tratamiento el caballo muere. Y el caballo pues murió del tratamiento. Me quedé con muchas hijas de él. Y yo tenía la mamá de él, la Wendolin, que por eso es que sale la Jordana, porque la Jordana viene siendo un cruce que yo hice de Capuchino con Wendolin. De ahí salió la Zafira. Y la Zafira le pusieron el caballo Jordan. Perdón, a la Zafira le pusieron el caballo Marcapaso. Y ahí es que sale el caballo Jordan. Y a Jordan le ponen la Soñadora, la hija de Dulce Sueño con la Pecadora. Y ahí es que sale la Jordana. Por eso es que cuando miramos la raza de la Jordana, pues aparece el caballo Cuentas Claras y la yegua Wendolin, que es la mamá de Cuentas Claras. Además, la yegua Wendolin fue la mamá de Caribe Domingo. Y Caribe Domingo compitió de tú a tú con el caballo Contrapunto y con el caballo Bochica. Y le llegó tercero. Muchos dicen que se ganó Bochica, pero otra gente pues eran jugados por jueces colombianos. Pero la competencia quedó muy linda y la pelea fue dura. El famoso reto, el famoso gran reto. De esos tres caballos, fue dura la pelea y pues ganó Contrapunto, segundo Bochica y tercero el caballo Caribe Domingo, que era hijo de Wendolin, era hermano de Cuentas Claras por mamá. O sea que la yegua bien prepotente que había en esa raza era la yegua Wendolin, que es para mí me parece que es la abuela de la Jordana. De la Jordana, yo entiendo eso también. Mira que del nombre Cuentas Claras, que está la historia del nombre, ¿por qué él le pone Cuentas Claras? El nombre de Cuentas Claras, el problema que existe con el nombre de Cuentas Claras, eso en aquel momento cuando no quisieron, Don Tito Valladares trató de comprar el caballo y mandó a Willow a los Estados Unidos. Don Tito tenía un caballo que se llama Rey Cometa. Y como Don Tito había comprado la Wendolin también y tenía el caballo Copequi, y como el señor Wilfredo Beltrán no le quiso vender la Cuentas Claras, pues ellos inventaron que era hijo del caballo Rey Cometa, que era un caballo colombiano. Exacto. Y entonces el viejo Beltrán se molestó mucho, pero acuérdense que era un hombre que antes era multimillonario, un hombre que ha corrido por el mundo. Pues sacó sangre y fue a los laboratorios de California, mandó la sangre y le probó a ellos que el caballo era hijo de Copequi en Wendolin, no de Rey Cometa. Y entonces el viejo Beltrán le pone el nombre de Cuentas Claras. Para que las cosas fueran claras. Exactamente. Pero siempre el mito de que era hijo de Rey Cometa se quedó por tanta publicidad que crearon Tito Valladares, que era un hombre muy poderoso en este país, y le creó mucha publicidad, y la gente de Puerto Rico como que le cogieron un poquito de miedo a echarle al caballo, a la yegua pura, porque había el mito de que podía ser de un caballo colombiano. Y ahora sucede que los caballos grandes campeones de este país que hay ahora, que son interesantes, son con hijas de Cuentas Claras. Eso es verdad. Y en realidad, si no habían creado ese mito y ese invento de que era hijo de Rey Cometa, cuando no lo era, porque la sangre lo dice todo, hizo la aclaración, pues el caballo Cuentas Claras había tenido un montón de hijas buenas aquí, pero desgraciadamente con ese mito el purismo, yo creo que fue un poquito con el caballo, no fueron muy Sí, fueron rudos con él. Fueron muy rudos por un comentario que en realidad fue algo de... Sí, una bola que se puso a correr. Algo de... Como no le vendieron el caballo al señor, porque al señor... Sí, lo desprestigió. Lo desprestigió, exacto la palabra. Desprestigió en el sentido de que el caballo sí era cruzado con caballos colombianos y lo lleva. ¿Tú tienes todavía copia del registro de ese caballo? Que sí, puedo darme una copia para sí, Mario. Yo tengo copia del registro, sí. y yo creo que la yegua a Wendolin también. ¿Y más o menos a qué edad murió el caballo? El caballo
tenía como algunos 12 años. O sea, que estaba todavía en su... No, el caballo estaba prácticamente joven. Y era alazán, ¿verdad? Era alazán tostado, entero, sin nada blanco. Y de buen tamaño, Y ¿verdad? de buen tamaño, por eso era que la gente ve un caballo con esas patas, pero el problema es que la gente que no conocieron la yegua, pues no podía saber de dónde salieron esas patas tan fuertes y ese brillo tan enorme que tenía el caballo, porque la yegua era así, puritica el caballo. Y él transmitía ese brillo y Él transmitía el brillo y la belleza. Era un caballo muy bonito, era muy bonito el caballo, porque el caballo Copequi era un caballo hermoso. Y el caballo era un caballo bien hermoso, que era hijo de Cofresí, que lo captó el señor Wilfredo Beltrán. O sea que... ¿Y don Wilfredo qué se ha hecho? ¿Está todavía vivo? No, Wilfredo murió muy pobre, el pobrecito, en Estados Unidos. Y nada, murió en la ruina. Y él captó el caballo. Y él captó el caballo. Todos los caballos puros puertorriqueños en este país los captó ese señor. Wow. La base de todo lo que conlleva el caballo puro puertorriqueño. Wow. Lo captó el señor Wilfredo Beltrán. Wow. Y él decía que Cuenta Clara es el más importante de todo. Y estamos hablando de muchos. Don Toquí, Cofresí. Es que son tantos que no ¿Y recuerdo. algún hijo de Cuentas Claras que te haya hecho a ti recordar el caballo? Bueno, hijo de Cuenta Clara, yo te puedo hablar de que el caballo sí tenía la tendencia a dar mejores hembras que machos. Sí, hembras muchas. Machos, pues, uno que otro, varios machos también, pero no, la cantidad de hembras era mayor, Claro. mucho mayor. Sí, De hembras de Cuenta Clara. No, pues tremendo, Quiquito. Aquí Mario tiene directamente, aquí tenemos a Carlito, estamos teniendo un buen almuerzo. Vinimos expresamente a tener esta tremenda conversación de primera mano, que te felicito porque como te acuerdas de todo, increíble, ¿verdad? Este hombre es sharp, se acuerda de todo y te mandamos un abrazo, así que despídase. Igualmente, Mario, igualmente. Buenas tardes, Mario. Abrazo, hermano, se le quiere mucho.